Simplemente para tener un recuerdo, está bien, ¿no? Está muy bien, está muy Te bien. está gastando, me parece, ¿eh? No, de ninguna manera, no. En el barrio dirían que te está gastando. No, no me afecta. No. El último equipo de Boca que recuerdo es el de Córdoba, Bermúdez, Serna, así que te imaginas que mirá, está hace bien. mucho que Bueno. no sigo fútbol. Bueno, seguimos con inflación y parece que no, sin detenerse, Iván, ¿no? Bueno, sin Por un detenerse tiempo. e incluso acelerándose, ¿no? Digamos, de marzo, los datos de marzo seguramente sean peores que los de febrero. Esto tiene que ver con nuestra inflación de siempre, con los problemas que no se resuelven, pero también hay que decirlo, las cuestiones internacionales afectan a todo el mundo y a Argentina le pegan también, ¿no? O sea, vos Entonces, coincidís con el presidente que habla un 12-13% de inflación tiene que ver con la guerra. ¿Cómo? El presidente dijo un 12-13% de la inflación que sufrimos tiene que ver con la guerra. Ah, bueno. Pero sí. yo digo, sí, el mundo también, y sin embargo Brasil tiene un 6% No, anual. por eso. Las proporciones pueden llegar a ser muy distintas, claro. ¿no? Pero sin duda que hay una enorme porción de la inflación argentina que tiene que ver con el déficit fiscal financiado con emisión monetaria, que hace 15 años Argentina tiene una inflación de 2 dígitos, estamos en el top 5 mundial de inflación en los últimos 10 años, y bueno, tenés 2 meses puntuales, que son febrero, marzo, tal vez abril, en donde vas a tener una suba de precios ligada a Y mira, temas ya hoy internacionales. tenemos, a partir de este mes de abril, tenés prepaga, tenemos expensas, personal doméstico, bueno, ya tenés nuevamente inflación. A ver, y venimos con arrastre de los primeros meses de este año. Sí, todos esos aumentos, sin embargo, son el resultado de la inflación, ¿no? O sea, al final es, bueno, el huevo y la gallina, pero como hay inflación, pero el gobierno dice, no, estos precios, estos sectores los regulo, entonces tarde o temprano dice, bueno, acepto este aumento. Entonces al final eso va corriendo detrás, pero en ese mes donde ocurre, te va a pegar en el índice de inflación. La solución a la inflación, ¿quién la tiene que traer? ¿Es un tema del privado? ¿Es un tema de quienes llevan adelante las políticas económicas? ¿O es un tema del Banco Central? Mirá, ¿O es un mix? el sector privado, más concentrado, menos concentrado, un poco más competitivo y demás, funciona en todos los países de Occidente, funciona desde Estados Unidos hasta Chile, de la misma forma, con la misma codicia, con las mismas ganas de vender, con la misma ganas de ganar plata, ¿no? El único país, los únicos 2 países que por los últimos 15 años destruyeron el poder adquisitivo de su moneda han sido Argentina y Venezuela. O sea, acusar a los empresarios directamente está negado O contra sea la que realidad, cuando te ¿no? dice Feletti, milagros no puedo hacer, no es cuestión de hacer milagros, sino de ponerse a trabajar en la solución, Si ¿no? Feletti desde la Secretaría de Comercio pudiera terminar con la inflación, habría hecho un milagro. ¿Por qué? Porque ningún país del planeta, es más, creo que ni en Marte pasa esto, la Secretaría de Comercio puede terminar con la inflación. En la medida que vos tenés un déficit fiscal que se financia con emisión monetaria, entonces lo que pasa es que sobran pesos en la economía y cuando sobran pesos, el valor de cada peso cae. Esto es Y lo que como vemos en cuando inflación. vendés, ahí vemos mercadería, qué sé yo, si yo tengo una frutería, verdulería llena de tomate, solo vende tomate, vamos nosotros 3 a comprar tomate, buen precio. Ahora, si tienen un solo cajón de tomate y los 3 queremos, ahí va a ser un precio mayor. Eduardo, ¿Es lo mismo los pesos? Pero justamente la estacionalidad, existen precios que son estacionales, ¿viste? Entonces, la naranja sobre todo, ¿no? En invierno es más cara, en verano es más barata. Bueno, es eso. ¿Por qué? Porque hay mucho. Porque la cosecha llega, hay mucha naranja, baja el precio de la naranja. Bien. Cuando hay menos naranja, sube el precio de la naranja. Cuando y eso hay pasa más todos los muchos años. pesos, como hoy se emite, peso, en algún momento... A ver, algunos dicen, no, pero hay consumo. Fíjate que el industrial produce, el comerciante vende, y vos es corto, de vuelo corto. Bueno, a ver, hay consumo. Durante la cuarentena de 2020 no había ni consumo, ni producción, ni nadie compraba, ni nadie vendía. Y sin embargo tuvimos 37% de inflación. O sea, ¿de qué estamos hablando? La inflación existe al margen de si hay consumo o si hay producción. No es un requisito para el consumo y la producción. Un montón de países. A ver, Chile y Perú, por los últimos años, 25 años antes de la pandemia,
crecieron de manera ininterrumpida, sin altos niveles de inflación y con bajo desempleo. Ya está, digamos. Es claro que la inflación es un problema, un mal, y que daña la economía y que no es ningún requisito de nada. Se hace el planteo de dolarizar la economía argentina. Esto significa no convertibilidad, eso es otra cosa. Es decir, desaparecen todos los pesos y aparecen dólares. Entonces nosotros nos vamos a regir por la Reserva Federal de los Estados Unidos, dólares. ¿Qué generaría eso, por ejemplo? ¿Se termina la inflación? ¿Tendríamos inflación de Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, Porque es su moneda. La evidencia internacional muestra que algo de eso que decís efectivamente pasa, ¿no? O sea, Ecuador tuvo un pico de 100% de inflación en el año 99-2000, luego dolariza su economía y muy rápidamente bajó sus niveles de inflación y ha tenido inflaciones de 2%, del 1% y del 0% por los últimos 20 años desde que es un país dolarizado. Otros ejemplos, ¿no? Digamos, perdóname, y a ver, el empresario va a recibir dólares porque vende sus vasos y se lo pagan en dólares, entonces a vos que sos el operario te pagan dólares y vos pagás el alquiler en dólares y la luz y el gas, es eso. Totalmente, o sea, todos los precios de la economía empiezan a expresarse en dólares, los salarios, la moneda que circula en el país es el dólar. Básicamente hay un proceso mediante el cual hay una ventana de tiempo donde todos los pesos vamos a ir al banco, los vamos a cambiar por dólares, o no los cambiaremos, o en nuestras cuentas bancarias aparecerá ya no más pesos, sino una expresión en dólares. A algún tipo de cambio, ese debate no es sencillo, pero no es nada que no se pueda solucionar. Porque el otro día escuchaba colegas tuyos que decían, mira, el fondo hoy te prestó 40.000, serán 80, 90.000 millones, tomá, y se empiezan a acomodar los melones. A ver, no, tampoco es que vos necesitas 40.000 millones de dólares extra para dolarizar la economía. ¿Y dónde empieza? ¿Sacás del colchón? A ver, los y pesos, esto es un poco, los pesos son una deuda del Banco Central. Bien. Entonces, contablemente es un pasivo. Y del otro lado hay activos. Sí. Parte de los activos son las reservas en dólares contantes y sonantes que tiene el Banco Central, que sabemos que no son muy abundantes. Pero también hay títulos públicos, ¿sí? O sea, deuda del gobierno, que el Banco Central debería cotizarla en dólares y obtener los dólares como para rescatar su pasivo. Entonces, ir mechando cada peso con cada dólar que pueda obtener de sus reservas y de otra parte de su activo, ¿no? O sea, de los títulos públicos. Entonces, es un tema. Podría haber un objetivo de tipo de cambio. Es decir, por ejemplo, vos decís, quiero dolarizar a 200 pesos. Sería razonable porque es el tipo de cambio de mercado. Entonces vas a tener que pensar, bueno, ¿cuántos dólares tengo que conseguir para rescatar todos los pesos que andan dando vuelta? Ahí está. No es una locura. Ha pasado. Dada la circunstancia, además, dada la realidad argentina. Mirá, el debate es súper interesante, pero España, Portugal, son países europeos, ¿no? Para no pensar que es una locura la propuesta. No dolarizaron su economía, pero abandonaron su moneda. Y España tenía la peseta. Al euro. Exacto, Italia tenía la libra. El Banco Central Europeo es un banco central en donde cada país no tiene una influencia muy fuerte, ¿no? O sea, el legislador español no define la política monetaria del Banco Central. Entonces acá lo que se quiere hacer cuando se quiere dolarizar es decir, el legislador argentino, el funcionario argentino, no decide la política monetaria. Ahí está. Y cuando la decidió, los últimos 60, 70 años de historia, acá estamos. Claro. Altísimos niveles de inflación y problemas monetarios de larga data. Yo sé que imagino que con el dólar, la economía dolarizada, se terminó el juego político también. ¿Se terminaron los regalitos? ¿Terminó o no? A ver, creo que eso es pedirle mucho a la dolarización. ¿Pero cómo lo van a hacer? Vos le vas a cortar una fuente de financiamiento al Estado. Dejan de emitir. Por eso. Se terminó la emisión. Claro, pero esa es una fuente de financiamiento del Estado. Después la otra es los impuestos. O sea, es decir que puede que si no tienen plata nos van a subir la presión tributaria y eso daña la capacidad productiva del país. O la deuda. Y algo que pasó en Ecuador, en el mismo momento en el que tuvimos la crisis de Macri, digamos, fue que Ecuador también enfrentó una crisis de deuda, también fue al Fondo Monetario Internacional y también encontró dificultades para que su economía crezca, ¿no? Entonces, no todo se resuelve con una buena política monetaria. Pero no deja de ser un debate interesante. Iván, gracias por la visita. Muchas gracias. Gracias. Urgente, atención, porque nos vamos a esta hora de la mañana al encuentro de uno de nuestros